Audio número 2. En este audio vamos a abordar la introducción que hace el propio Kalsched de su trabajo El mundo interior del trauma. El autor lo primero que plantea es que su hipótesis de trabajo, sus investigaciones, le fueron reveladas de alguna manera a través de los sueños, las fantasías y de los conflictos o las luchas de sus pacientes en el propio proceso analítico o en el trabajo psicoanalítico. El autor lo que pretende, según declara, es que con su trabajo quiere mostrar cómo la psique reacciona internamente a los acontecimientos amenazadores y angustiosos de la vida y se pregunta qué es lo que ocurre en el mundo interior cuando, por ejemplo, la vida se vuelve insoportable, cuando la circunstancia que vive el niño también se podría extrapolar, ¿no?, a situaciones con adultos, pero el trabajo está centrado en el niño, ¿no?, en el trauma infantil. Cuando la circunstancia que vive el niño se vuelve insoportable exteriormente y cómo los objetos internos que devienen, que tienen, que aparecen, compensan la experiencia catastrófica relativa a los objetos externos. También se pregunta el autor qué patrones de la fantasía inconsciente favorecen un significado interior para la víctima del trauma cuando las circunstancias o los acontecimientos resultan avasalladores y destruyen completamente el significado externo. Se pregunta Kalsched lo que esas imágenes interiores y esas estructuras de la fantasía nos dicen respecto de las defensas protectoras que él denomina milagrosas, en tanto que garantizan o que son garantes de la supervivencia del espíritu humano cuando éste es amenazado por el golpe aniquilador del trauma. Y este tipo de preguntas él trata de responderlas o de desarrollar las respuestas o las hipótesis a las que llega a lo largo de esta obra. El autor se refiere a que utilizará la palabra trauma para referirse a cualquier experiencia que cause en el niño un dolor o una ansiedad psíquica insoportable. Ya sabemos que la palabra trauma significa herida y en este caso alude a una experiencia insoportable o intolerable, aquella que sobrepasa las medidas defensivas habituales que Freud describió como un escudo de protección contra los estímulos. Aunque ya digo que probablemente es extrapolable a muchas otras situaciones y rangos de edad, los traumas de los que habla Kalsched se refieren a experiencias intensas de una gran magnitud que se dan en la infancia, situaciones de abuso infantil, también de traumas acumulados relativos a necesidades de dependencia insatisfechas que se acumulan y que tienen un efecto devastador en el desarrollo de algunos niños. También en privaciones intensas de la primera infancia que Winnicott describe como agonías primitivas, pues la experiencia es inconcebible, siendo la característica distintiva de este tipo de traumas o de heridas lo que
también Coate llama de ansiedad de desintegración, un miedo terrible asociado a la amenaza de disolución de un yo coherente. Entonces, nuestro autor sigue introduciendo su trabajo diciendo que la vivencia de esa ansiedad amenaza con el aniquilamiento total de la personalidad humana y, por tanto, del espíritu personal, y que eso precisa ser evitado a toda costa, de modo que ese trauma, frecuentemente ocurrido en la primera infancia, antes de que exista un yo coherente y que sus defensas estén formadas, aparece una segunda línea de defensas que entra en juego para evitar que lo inconcebible sea vivenciado. Esta segunda línea de defensas es lo que constituye la base o el fundamento de la hipótesis de Kalsched. Estas defensas y su elaboración en la fantasía inconsciente son el foco de la investigación del autor. Y hoy en día, en el lenguaje psicoanalítico, esas fantasías o defensas son conocidas de manera diversa como defensas primitivas o disociativas. Por ejemplo, en la escisión, la identificación proyectiva, la idealización o diabolización, los estados de trance o la alternancia entre múltiples centros de identidad, despersonalización en torno a entorpecimiento psíquico. El psicoanálisis ya entendió hace mucho tiempo que esas defensas primitivas no solamente caracterizan la psicopatología grave, sino que también la causan una vez que se hayan instaladas o puestas en marcha.